A continuación, la pura verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. El 30 de septiembre es el símbolo del engaño y persecución correísta. Una protesta policial por una reivindicación salarial fue convertida en una cruzada contra personas e instituciones. Rafael Correa lo hizo ícono de su gobierno y lo convirtió en un tabú. Nadie podía referirse al 30S si no era en los términos que estaban permitidos por el régimen. Emilio Palacio advirtió en un editorial en Diario El Universo que Correa podría ser procesado por delitos de lesa humanidad por dar la orden de atacar militarmente a un hospital. Por supuesto, Emilio Palacio fue perseguido con toda la furia del régimen. Fiscales, peritos y sentencias judiciales fueron usadas para perseguir y silenciar a todo aquel que cuestione la verdad judicial. La cacería de brujas dejó a casi 400 procesados y 179 condenados. El tema regresa al escenario político cuando el excontralor del Estado, Carlos Polit Faglioni, muestra públicamente un informe de Contraloría con los detalles de los pagos realizados al hoy fiscal Carlos Vaca Mancheno e integrantes de la Comisión 30S. El informe tendría indicios de responsabilidad penal. Estos pagos ilegales habrían servido para adulterar evidencias con las que se condenó a policías. Es decir, no solo se habría cometido peculado, sino que se destruyó la vida de cientos de familias de forma premeditada, consciente y planificada para imponer el discurso del magnicidio, intento de golpe de Estado y demás. Uno de los perseguidos por el régimen correísta por la farsa del 30S es el coronel César Carrión. Él fue distinguido con el voto y confianza ciudadana y hoy es legislador por el movimiento Creo. Es importante que conversemos sobre este tema porque durante mucho tiempo el hoy asambleísta César Carrión discutió el tema al manifestar que nunca hubo un secuestro, que nunca hubo un intento de magnicidio. Incluso por eso fue perseguido por el expresidente Rafael Correa. Gracias por acompañarnos en este programa La Pura Verdad y ahora vamos a discutir el tema del 30S. Un 30 de septiembre del año 2010, los policías se sublevaban en busca de una reivindicación salarial. Rafael Correa aprovecharía el escenario para fingir un intento de golpe de Estado y también un intento de magnicidio, un poco tratando de emular y copiar lo que se dio en Venezuela años atrás con el hoy fallecido y dictador por mucho tiempo, Hugo Chávez. Aparentemente le resultó el plan. La gente un poco creyó que se secuestraba al presidente de la República, pero la realidad no era así. Él se recostó en el hospital de la policía, estuvo hablando por teléfono, entraron incluso ex compañeros del expresidente Rafael Correa. Hay videos donde Irina Cabezas estaría ingresando con armas largas a conversar con el expresidente Rafael Correa.
¿cómo es posible que estaría secuestrado si es que podían ingresar colaboradores del expresidente, incluso armados? Cuando se inician las investigaciones, el coronel Carrión, que era director del hospital policial, menciona que nunca estuvo secuestrado, nunca estuvo en contra de su voluntad. Y por haber mencionado eso, se le incluyó en procesos penales. Estuvo algún tiempo en la cárcel número 4 de Quito, que es hoy el hogar, y lo digo hogar porque no es una prisión realmente, del hoy ex vicepresidente Jorge Glass. En todo caso, ante la justicia, el coronel Carrión después de un tiempo salió victorioso. El tiempo que estuvo en prisión, el tiempo que fue obviamente vejado en las sabatinas, quizá nunca lo recuperen. Pero con las declaraciones del ex contralor Carlos Polit, el tiempo le ha dado la razón no solamente a César Carrión, sino a varias otras personas más que han manifestado que el tema del 30S nunca fue un secuestro al expresidente Rafael Correa, y que si hubo alguien que dio la orden de que se ataque un hospital, es el exmandatario. Y eso sería la constitución de un delito de lesa humanidad, mismo que jamás prescribe. Y delito por el cual el expresidente Rafael Correa cuenta ya con una demanda en la Corte Internacional de La Haya. Son demandas que normalmente tardan, pero la justicia llega. Y Rafael Correa está consciente de ello, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el ámbito nacional. Hay algo sumamente importante que se tiene que mencionar. La palabra del excontralor Carlos Polit no es la palabra de un santo, es la palabra de un prófugo de la justicia, que en este momento que se encuentra caído, está lanzando lodo con ventilador. La pregunta es, ¿por qué no denunció todo esto que tenía en su poder? ¿Y qué es lo que tenía en su poder? Muchísimos indicios de responsabilidad penal en varios ámbitos. Los hermanos Alvarado y las Sabatinas, supuestamente el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Y el tema del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, está directamente concatenado con lo que acabamos de describir, el 30S. Después de que Rafael Correa hizo su número y su teatro, conformó una comisión ad honorem, la Comisión 30S, que sería la encargada de investigar todo lo sucedido aquel día, donde incluso se perdieron vidas. Y quien presidiría esta comisión sería el actual fiscal general del Estado, ex asesor del expresidente Rafael Correa, Carlos Vaca Mancheno. El decreto ejecutivo manifiesta que esta sería una comisión ad honorem. ¿Qué significa? Que no puede cobrar ningún tipo de honorarios, que lo hace por el honor de ser nombrado, por el amor a la patria. Instalaron su oficina en las instalaciones de la SENAIN, la Secretaría de Inteligencia, una secretaría que al parecer se dedica más a investigar dónde desayunan, almuerzan y meriendan los líderes opositores y fiscalizadores al régimen de Rafael Correa, pero que desconocen total y absolutamente cuándo se va a suscitar un ataque aparentemente terrorista en San Lorenzo Esmeraldas. Y esa debería ser su función, conocer lo que ponga en riesgo la seguridad de la nación, no saber qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo quienes fiscalizamos al gobierno del presidente. En todo caso, este organismo estatal maneja gastos reservados, porque estos gastos están direccionados hacia temas de seguridad nacional y la ley indica que lo que sea de seguridad nacional es absolutamente privado, reservado. Así que, al parecer, los miembros de esta Comisión 30S no solo que habrían cobrado gastos reservados por motivo de salarios,
cuando su trabajo era honorífico, sin ningún tipo de remuneración. Y eso ya sería la constitución de un presunto delito, llamado peculado. Un delito que no prescribe. Y un delito que también, gracias a la consulta popular, daría muerte política a quien lo haya cometido. Además del tema de haber cobrado, también, según las declaraciones del prófugo de la justicia, Carlos Pollitt, el presidente de esta comisión habría ordenado que se eviten los videos, que se pongan en cámara lenta, que se recorten. Es decir, que no vayan en estado puro, que lleguen adulterados, que se forjen. Y forjar un elemento se llama fraude procesal. Y eso también está penado por la ley. Y ese también sería el cometimiento de otro delito. Nos estamos preguntando entonces, ¿por qué la justicia no actúa si hay tantos delitos? ¿Saben por qué no actúan? Porque es el fiscal que tiene que ser investigado, el que tendría que estar investigando a otros sujetos, peces gordos, peces grandes, del gobierno del expresidente Rafael Correa. Como el fiscal no puede autoinvestigarse, la fiscal subrogante, Tania Moreno, más conocida por liberar al presidente de la Asamblea, José Serrano, de todo tipo de responsabilidad en el tema de pases policiales, es la encargada de llevar adelante la investigación del supuesto cobro de honorarios en la Comisión 30S. Así que en escenario tenemos un presidente que fingió un secuestro, que ordenó el ataque a un hospital, perseguidos políticos, simplemente para instaurar la idea de que Rafael Correa se vio secuestrado. Hicieron hasta propagandas del 30S, donde nacía la Megan, cuando todos sabemos que en política no se puede utilizar la imagen de niños, pero nace la Megan. El día que nació la democracia. Si tan demócratas son, ¿por qué no se pronuncian en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Un gobierno que llama elecciones anticipadas, que tiene decisiones tan autoritarias, que violan los derechos humanos al punto que obliga a 35,000 venezolanos a salir de su país. Pero bueno, el 30S, según el señor Correa, nació la democracia. Antes de eso en el país no había democracia. No sabremos qué habría según el señor Correa, pero democracia no había. Vemos que se han perseguido a policías, cabezas de familia que son hermanos, hijos, padres. Y cuando se está persiguiendo a una persona, ¿por qué no se persigue un delito? Porque ellos no han cometido ningún delito. Y no solamente hablemos de policías, sino también de las personas que estuvieron inmersas en el tema de Ecuador TV. Todos ellos perseguidos para convencer a la gente de que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado. Ahí también entran los hermanos Alvarado, con todo su aparataje de propaganda, por el cual cobraron cuantiosas sumas de dinero al Estado ecuatoriano. Cuando además la ley manifiesta que ningún servidor público puede celebrar contratos con el Estado por sí mismo o por persona interpuesta hasta tercer grado de consanguinidad y de afinidad. Sin embargo, ahí también vemos otra constitución de delitos. Nos estamos dando cuenta que el régimen de Rafael Correa era respirar y exhalar corrupción. No hay un cabo, no hay un espacio donde no haya corrupción. Donde usted aplasta, sale pus. Y en el tema del 30S no solo que sale pus, sale sangre. Muchos de nosotros vimos en vivo cómo morían policías.
en este teatro que se armó el expresidente Rafael Correa. Se abría la camisa y decía, ¡mátenme! Ahora no puede andar sin una guardia que le proteja. Era muy valiente para recibir balas, pero ahora tiene todo un cuerpo de guardaespaldas para que le cuiden de los huevos que le lanzan por donde él camina en el país. Ya no dice mátenme. Y decía mátenme porque sabía que no lo iban a hacer. Los policías lo único que querían era poder reivindicar sus salarios. Ahora, como sabe que la gente sí lo haría, no se van ni al baño sin sus guardaespaldas, que de paso son pagados por todos nosotros. No pagan pensiones jubilares, no hay vacunas para todos para la H1N1, no, pero sí hay para pagarle millones de dólares en guardaespaldas al expresidente Rafael Correa. Él dice que es el más popular y el más querido, quizá quiera todos esos guardaespaldas para evitar que le den besitos y abracitos, porque no me explicaría otra razón para que alguien tan adorado pida este tipo de seguridad. Así que amigos, ¿qué es lo que corresponde en este punto de coyuntura en el que nos encontramos con confesiones y con sacarse los cueros al sol? Porque en esta guerra de bandos lo único que se ha visto es a Capaya en el exilio, hablando de Jorge Glass, hablando de Galo Chiriboga, hablando de Polit, pero cuando regresa acá al país con José Serrano, no sabemos qué habría dicho en su cooperación eficaz, si se ratificó en todo lo que dijo en esos Capaya Leaks, porque ya vemos que no se lo acusa de peculado, a él y todo su séquito, cuando todos sabemos cómo se manejan y se manejaban las cosas en el sector petrolero. Incluso se le denomina Capaya a Carlos Pareja Yanuseli porque tiene una empresa offshore en un paraíso fiscal que se llama Capaya. Se lo llamó a la Asamblea Nacional a comparecer y le preguntaron si sabía de quién podría ser Capaya y dijo que no tiene idea. Carlos Pareja Yanuseli no tenía idea de quién pueda ser esa empresa. Se están perdonando delitos gravísimos a cambio de silencio. Y si es que no les perdonan los delitos, empiezan a hablar. Y así no deben funcionar las cosas, amigos. Todo ciudadano, todo servidor público que conoce del cometimiento de un delito está en obligación constitucional de acercarse a denunciar. Ahora Carlos Poli denuncia, Capaya denuncia, Pedro Delgado denuncia. ¿Se puede saber entonces dónde están sus denuncias en la fiscalía? No las van a encontrar nunca. Rafael Correa ubicó a mucha gente de su supuesta confianza con el afán no solo de robar, sino también de encubrir. La ambición de mantenerse en el poder no es para que se mantenga el proyecto político. Nos hemos puesto a analizar a qué se referían con ese lema de campaña de vamos por más. Yo sí. Vamos por más carreteras con sobreprecios. ¿Sabían ustedes, amigos, que la vía Collas cada kilómetro le costó al Estado ecuatoriano 25 millones de dólares? Apenas 4 kilómetros, que sería la vuelta a una cuadra. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. 4 kilómetros. Saquen las cuentas. ¿Será que en este país es la mano de obra más cara del mundo, los materiales más caros del mundo? Nosotros les pagamos a nuestros albañiles $3,000 mensuales, $5,000 mensuales o casi $400. ¿Por qué razón habríamos que pagar 25 millones de dólares cada kilómetro, cada 1000 metros?
El ejemplo del 30S, básicamente, queridos amigos, es para que logremos entender hasta qué punto llegó el delincuente de Rafael Correa. Primero, para alimentar su ego, magnicidio. Y segundo, para desestabilizar el país, dividirlo, polarizarlo. Que lo logró. Es un líder que despierta pasiones. O lo aman, dicen, sí, se ha robado, pero ha hecho obra. Sí ha robado, pero en el pasado no hacían antes nada. O ya con todas las pruebas ahí adelante dicen, no hay pruebas. Y está el otro polo de todo un país que le lanza huevos, que le lanza basura, que le lanza heces fecales y que le dijo sí en una consulta popular, que era el impedimento para que se eternice en el poder. Pero bueno, él sigue diciendo que es el más popular y el más querido. El coronel Carrión en los próximos días realizará algunas acciones de tipo político para que todo el pueblo ecuatoriano conozca las penas que han tenido que vivir policías, civiles, familias, por la ambición. Y por qué no decirlo, la locura y delirios de Rafael Correa. Alguien en su sano juicio jamás ordenaría que se ataque un hospital. Jamás permitiría que por un circo, un teatro muera gente. Solamente los psicópatas no tienen empatía por este tipo de situaciones. Mi sentido pésame para todas las familias que perdieron a sus seres queridos en este teatro organizado por Rafael Correa. Mi sentimiento más profundo de solidaridad para todas las familias que han sido víctimas de persecución política con el afán de posesionar un tema de secuestro y magnicidio. El tiempo que Rafael Correa, en complicidad con la justicia, les quitó, quizá no regrese, pero estaremos en pie de lucha para que se haga justicia, que la verdad salga a la luz y que se sepa que sus familiares, sus amigos, sus hermanos, esposos, padres, no fueron los victimarios, sino en realidad los víctimas. La historia juzgará a Rafael Correa, hermanos Alvarado, quizá Carlos Vaca Mancheno. Carlos Polid está juzgado, pero le permitieron fugarse del país. La lista es sumamente larga. Para quienes están en contra del régimen comprenderán absolutamente todas mis palabras. Y yo sé que se sienten indignados, porque la indignación ha hecho que muchos nos mojemos del poncho y nos involucremos en política, porque por cada espacio que una persona honesta ocupa, es un espacio menos para los corruptos. Pero para quienes todavía creen en Rafael Correa, comprendan, nunca nos hizo un favor al hacer obras. Ese era su trabajo, un trabajo por el cual cobraba cerca de $8,000 mensuales. Y claro, no habría necesidad de que casi los gaste, porque vivía a costillas del Estado. No fue un favor todo lo que hizo. Lastimosamente tuvimos gobiernos nefastos y es importante reconocerlo. No podemos aplaudir gobiernos que también le robaron a la patria. Y claro, comparándonos ante tanta tiniebla, Correa no podría ser una lumbrera, pero al menos un foquito de Navidad. Seamos más sensatos en el momento de elegir a nuestros mandatarios. Este país ha sido víctima de personas que son lobos y que se visten de ovejas. Y no me refiero por borregos u ovejunos, sino porque así lo dice el dicho. Creamos más en la gente que demuestra con hechos, y no solo con palabras, con sabatinas que salen a defender en el momento mismo en que un acto de corrupción ha sido denunciado. Amigos queridos,
Este ha sido un espacio muy importante donde hemos compartido diversos temas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y también les invito a que nos acompañen en una próxima emisión de La Pura Verdad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.